Aquí estamos con Santiago. ¿Y ahora qué? ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Hola Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que están también conectándose a Latina Noticias Mediodía, sobre todo a la gente que nos está viendo en YouTube. Muy importante resaltar que ayer la cobertura de Latina fue continua, una cobertura especial en redes sociales. Dense siempre una vuelta por latinanoticias.pe. Traigo información de última hora, vamos a hablar seguramente también del balance de lo que fue la jornada de protestas de ayer, pero atención con lo que pasa en el Poder Judicial. Se ha suspendido por un breve lapso la audiencia, el pedido de prisión preventiva por 3 años contra Mauricio Fernandini y Sada Goray. Pero te voy a contar unos detalles de esta audiencia. Ojo, estuvieron en la sala, tanto Fernandini como Goray, los fiscales, hasta 3 fiscales del equipo que investiga la corrupción en el poder, intentando sustentar, persuadir al juez de que para la fiscalía es necesario que estas personas estén en custodia, estén detenidas por los siguientes 36 meses. ¿Te parece, Lore, si vemos el primer momento donde se presentan ante el juez los investigados? Después te voy a contar un detalle y la grave acusación que hizo la fiscalía sobre el rol de Mauricio Fernandini. Vamos con esto. Buenos días con todos. Mi nombre es Angélica Goraychón, mi DNI 40323242. Mi domicilio es Avenida Circunvalación del Golf Los Incas, 404, Casa 1, Santiago de Surco. ¿Su patrocinado? Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes en esta sala. Mi nombre es Jorge Mauricio Fernandini Arbulú. Mi DNI es el 07884717. Buenos días, señor juez. Buenos días a toda la sala. Mi nombre es Pedro Gary Arroyo Marquina. Mi DNI es 17899657. Ahí estaba. Al final también se presentaba Pedro Arroyo Marquina, quien fue la cabeza del Fondo Mi Vivienda, supuestamente, y para la Fiscalía, parte de este entramado de corrupción. Ahí estaban estos investigados. Te digo, la decisión se puede conocer hoy, pero con más seguridad en las próximas 24 horas. Es muy interesante estas audiencias, porque si bien son audiencias de pidiendo prisiones preventivas, impedimento de salida del país, en fin, diferentes formas de control de las personas que están siendo investigadas, es interesante porque de todas maneras no solamente se ven los preceptos de peligro de fuga, no solamente si tienes arraigo laboral, domiciliario, familiar, sino también se ven algunos elementos que ya recoge o que tiene la Fiscalía en su investigación. Se destapan informaciones que no se sabían, roles dentro de la presunta organización criminal, y te permite entender un poco más por qué cada uno de estos personajes está donde está. Para los fiscales, elementos de convicción. Esa es la palabra que utilizan para describir detalles de lo que es la investigación. Los fiscales tienen el encargo de llegar con algo sólido ante el juez para poder pedir la detención de estas personas. Ojo que en un momento el fiscal, y vamos a escucharlo a continuación, que está investigando esto, señala el dinero pagado por Sada Goray. Hace un pequeño recuento de estos millones de soles que fluyeron presuntamente para obtener beneficios a partir de copar el Fondo Mi Vivienda, la Superintendencia de Bienes Nacionales, registros públicos. Pero también hay un momento donde el fiscal describe el rol de Mauricio Fernandini y dice, no solo dictó capacitaciones a los funcionarios que iban a ser designados en el Fondo Mi Vivienda. Esos media trainings. Exacto, un media training, capacitaciones para saber cómo responder ante una entrevista en medios de comunicación, sino que también organizó una entrevista en el medio en el que él trabajaba. En palabras del fiscal, esto era poner el medio de comunicación en servicio de este grupo presuntamente criminal. Vamos a escuchar esta parte donde el fiscal da detalles tanto de Goray como de Fernandini. No solamente se habría otorgado 5.400.000 soles, no solamente se habría otorgado este inmueble valorizado en más de 3 millones de soles, sino además, señor juez, se habría ofrecido la suma de 10 millones de soles a Salatiel Marrufo Alcántara y a Heiner Alvarado López, conforme se avisora en la participación de Jorge Mauricio Fernandini Arbulú, con fecha 22 de abril 2022,
Gonzalo Arrieta Jovic recibió un mensaje a su WhatsApp perteneciente a la persona de Karen Rodríguez, quien es asistente de producción de RPP, indicándole que se comunicaba por encargo del periodista Mauricio Fernandini Arbulú, quien deseaba tener una entrevista con él para hablar de temas del Fondo Mi Vivienda. Ahí estaba entonces este momento en el que el fiscal detalla cómo se coordinó para dar un espacio de entrevista en el medio de comunicación donde trabajaba Mauricio Fernandini. Y eso es bien complicado porque eso termina involucrando, en este caso a RPP, pero ¿en qué medida, no? ¿En qué medida tenemos que conocer el rol de Mauricio Fernandini si era productor también de su espacio, ¿no? De allí que tenía control sobre los contenidos, cómo así finalmente esta entrevista ingresa, porque si tú y yo queremos traer entrevistado a alguien, tenemos un productor que es el que decide finalmente el contenido, ¿no? Entonces hay como que todavía muchos vacíos, probablemente va a venir un comunicado por parte del medio tratando de explicar qué sucedió a partir de esa entrevista o cuál era el interés público bajo el cual se entendía la misma. Pero ha sido complicado porque se entiende a partir de lo que plantea el fiscal que Mauricio Fernandini no era un simple observador ni era el que prestaba la casa, sino que participaba prácticamente en todas las reuniones que involucraban a Salatiel Marrufo con los temas de corrupción. Sí, el fiscal dijo que Fernandini tenía conocimiento de que esto era un plan para defraudar al Estado. Es decir, tenía conocimiento de que las intenciones de las personas que se acercaban a él no eran intenciones buenas y no estaban en la legalidad. Esto es lo que ha dicho el fiscal. Por supuesto, es una primera, si quieres, muestra de los elementos de convicción. Vuelvo a eso. Estamos hablando de entrevistas, estamos hablando de interrogatorios, incluso a periodistas que trabajaron con Fernandini, una asistenta de producción, y también la colaboración que hace el propio medio de comunicación al remitir, digamos, el máster de la entrevista o lo que después termina siendo desgrabado. Finalmente se conocen más detalles. Vamos a ver si el juez valora que estas personas deben permanecer en prisión preventiva 3 años. Lo que suele ocurrir es que la fiscalía pide 36 meses y el juez evalúa si da 36 meses o podría dar hasta 18, incluso menos, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero también se conoce, por ejemplo, hoy en el diario El Comercio se publica que Sada Goray tenía un carnet de identidad extranjero, ¿no? Tenía una, si quieres, salida para poder, o había tramitado una residencia, una suerte de legalización de su identidad en otro país. Esa es una información que también se va conociendo a partir del expediente fiscal. Esto todavía no se ha definido, Lore. En las próximas horas puede haber decisión. Lo más seguro es que mañana se tenga una definición de parte del Poder Judicial. En última instancia, ¿quién decide si las personas pasan la investigación en libertad o si deben quedarse en la cárcel? A propósito que vemos esta audiencia que involucra a Mauricio Fernandini, recordarles que en el libro de Christopher Acosta, Presidentes por Accidente, está la última entrevista que diera Mauricio Fernandini 5 días antes de ser detenido por la policía, donde habla de su rol, de su participación y de todo aquello detrás de este caso del Fondo Mi Vivienda, donde sabemos la empresa de Sada Goray se hacía de proyectos para el Fondo Mi Vivienda, pero para lograr esos proyectos involucraba cambiar a muchas personas de distintos directorios, de distintas jefaturas, porque esos terrenos donde iba a construir estas viviendas de carácter social no necesariamente estaban libres. Sí, el caso de presunta corrupción que por lo menos enumera la mayor cantidad de pagos y los montos más altos de dinero dentro de los casos que se investigan en la era de Pedro Castillo. Es parte de la investigación, esperamos que también avance con la celeridad. Hoy hemos visto un buen equipo de fiscales intentando ganar los argumentos, intentando persuadir al juez. Finalmente es el Poder Judicial el que tiene la última palabra sobre esto.